¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición del programa Contracara. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigo? Bueno, expectante a que se resuelva ya de una vez por todas esta segunda vuelta, pero Castillo va en primer lugar. Ahí nomás Keiko Fujimori, creo que son algo así de 80.000, 70, un poco más de 70.000 votos, que los distancia, pero al parecer podríamos tener como presidente, bueno, a Pedro Castillo, ¿no? Ahora, hay que acotar que Keiko Fujimori, pues, ha hecho una serie de observaciones a un número considerable de actas, ¿no? Así es, estuvo esta semana, el día miércoles, presentando una serie de, en fin, de observaciones respecto a una serie de actas, ¿no? Electorales. Y bueno, esto la justicia electoral tiene que resolverlo, perdón. Evidentemente, Keiko Fujimori y su equipo lo han hecho a tiempo, lo han hecho de acuerdo pues a las reglas ya establecidas y hay que esperar, hay que esperar. Eso retrasa un poco la proclamación de un presidente electo, sí, pero son algunas reglas de juego que y simplemente hay que esperar, hay que ser paciente. Sí, son los Eh, procesos son los naturales procesos, y además legales que así es, existen, así que hay que tener paciencia para que el proceso culmine como corresponde, ¿no? Dentro de toda una legalidad y no haya margen, pues, a protestas ni quejas. así es. Ahora mismo, a esta hora, pues uno entra a la página de la OMPE, las actas procesadas están al 100%, todavía falta contar un poco, pero son esas justamente que están también en disputa. Así que hay que ser pacientes y ojalá que digamos, la temperatura vaya bajando un poco, porque hay cosas que se han dicho a través de las redes sociales, a través de los fake news, mensajes ofensivos, ¿no es cierto?, para diferentes peruanos, y eso no es de recibo, Sí. eso no puede ocurrir, Manuel, en un país en el que, además un país que va a empezar, que va a celebrar su bicentenario, ¿no es cierto? Creo que ya deberíamos empezar a solucionar y resolver una serie de problemas que evidentemente tenemos, ¿no? Sí, me parece que la gente tiene que reencauzarse a una tranquilidad emocional. Sí, Hemos visto a través de las redes sociales insultos entre amigos, entre familia, terrible. y eso no es lo lógico, mejor dicho, no es lo sano. Lo saludable es que la gente se tolere en cuanto a la diversidad ideológica, la diversidad de opciones políticas. Porque vivimos en un mundo en el cual hay muchas diferencias, entonces por lo Así es. tanto no podemos pretender que todos piensen como uno. Y eso se llama democracia, Eso Manuel. se llama democracia y también se llama madurez. También, también. Ahora, Madurez. ahora, más allá de que entendamos, por supuesto, los miedos de unos, los miedos de otros, las Esa es sospechas de otra unos, ¿no? historia. Eso es ¿Eh? Es otra natural, por historia. supuesto, y es muy comprensible, ¿no? Pero, en fin, y además, nunca olvidemos, Manuel, que Pedro Castillo tuvo apenas 18 punto algo, o punto 5, me parece, en la primera vuelta, y la señora Keiko Fujimori un 13 y pico 13 y también. pico, exacto. Entonces, tampoco es para que, en fin, celebren mucho. Lo que sí es evidente es que tenemos un país fraccionado, ¿no? Polarizado, como ocurrió hace 5 años, pero con una diferencia bastante importante, ¿no? Que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori en aquellas elecciones, pues tenían un plan de gobierno Mm. muy similar, ¿no? Lo que es puntual también, Martín, para pasar ya a anunciar a nuestro entrevistado de esta semana, tiene que ver con que el país está dividido y quien asuma la presidencia va a tener que ser muy consciente de eso, Así para es, tener un discurso convocante. así Eso es es. necesario, es urgente si queremos retomar la tranquilidad política, porque, ojo, estos últimos 5 años han sido de mucho sobresalto y necesitamos ya de una vez por todas que las aguas se atemperen. No necesitamos más tormentas, más no. Esto en medio de una crisis económica y sobre Pandemia, todo de la la pandemia. pandemia, de un proceso de vacunación que tiene que seguir, ¿no es cierto? No hay que olvidar eso, hemos olvidado la pandemia, hemos olvidado los cuidados y por supuesto hemos olvidado que hay un proceso de vacunación que tenemos que seguir apoyando y alentando, Manuel. Y como la situación es especial, hemos querido traer e invitar a José Carlos Requena, Manuel, analista político muy reconocido, y además hemos querido invitarlo para 2 bloques de nuestro programa. Sí, vamos a conversar con él de manera bastante exhaustiva
sobre esta contienda electoral que ha culminado en cuanto a la votación. Esperemos que ya culmine en cuanto a los votos contabilizados y Así es. ya oficialmente pues tengamos a un presidente o presidenta electo. Así Así es. que, Martín, vamos con la entrevista con José Carlos Requena. Vamos. ¿Qué tal, amigos de Contracara? Retornamos con el programa y hoy nos acompaña José Carlos Requena, analista político. Con él vamos a discernir y tratar de diseccionar nuestro escenario local a nivel político tan controversial, tan sacudido por una elección nuevamente apretada, porque hasta el momento oficialmente todavía no hay presidente electo. Lo que hay es a una persona, Pedro Castillo, que ha superado hasta el momento a Keiko Fujimori. Sin embargo, hay una serie de asuntos que tienen que ver con observaciones de actas que esperamos se resuelvan en breve para ya saber quién es nuestro primer mandatario o primera mandataria. Sí. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo y como siempre, un gusto tenerte acá en Contracara. Sí, ¿qué tal? Encantado. Bienvenido, José Carlos. José Carlos, nuevamente tenemos una elección con características muy parejas que suscitan pues controversias y escepticismos por parte del lado que va en segundo lugar, ¿no? ¿Cómo avisoras tú, ya no necesariamente esta situación de aspereza, esta situación que implica tener una paridad casi, creo que son 80.000 votos, Martín, los que separan un poco más. De aquí, a ver, una vez que sea ungido el presidente o la presidenta, nosotros creo que nos animamos a decir, por lo que vemos, que posiblemente sea Pedro Castillo, posiblemente. ¿Cómo avisoras estos días a nivel político? Porque no va a ser, en todo caso, un triunfo que evidencie mucha solvencia, ¿no? Sí, bueno, la verdad efectivamente, la distancia oficial está un poquito debajo de los 70.000 y ya ha concluido el conteo oficial de la OMPE de todas las actas que ya todo está contabilizado. Al borde del plazo, la señora Fujimori presenta este recurso, creo yo un recurso legítimo, si es que ella mantiene algunas dudas. Y la verdad, estamos en una situación inédita. Es cierto que hay algunos antecedentes y que esta elección tiene un poquito salpicado de algunas elecciones previas, pero de darse un desenlace por la decisión de una corte, pues sería la primera vez que esto se dé. Y la verdad es una situación bastante sensible por la activación de una, no sé si llamarlo protesta, pero el señor Castillo el domingo por la noche llamaba la defensa pacífica de sus votos. Esta defensa pacífica, sin embargo, es inevitablemente una presión, ¿no? Entonces, es la verdad una situación muy sensible que demanda serenidad, demanda prudencia, que no es lo que hemos visto ni a un lado, en que un candidato se declara ganador sin que haya concluido el proceso, ni al otro en que se utiliza con cierta ligereza la palabra fraude, cuando lo que aparentemente de haber, y eso es algo que además todavía tiene que comprobarse, habría habido irregularidades, ¿no? Cuando hablas de fraude, uno siempre piensa en la calidad del árbitro, y creo que una de las garantías de esta democracia peruana, sin duda imperfecta, es que los órganos electorales son autónomos, ¿no? Entonces, es una situación inédita, es una situación crítica, además, en una de las peores crisis socioeconómicas, y por eso también les decía que esta elección tiene un poquito de las últimas, de al menos 5 elecciones que hemos pasado desde el año 90, ¿no? José Carlos, lo cierto, como decía Manuel, es que vamos a tener días muy complicados. Recordemos qué pasó hace 5 años. La segunda vuelta fue un 5 de junio y Pedro Pablo Kuczynski fue proclamado presidente el 28 de junio, ¿no es cierto? Es decir, bastante después. ¿Tú crees que, visto lo presentado el pasado miércoles por Keiko Fujimori y su equipo,
vamos a tener que esperar tantos días también para que por fin el ente electoral proclame a un presidente electo. Mira, claro, y ahí les decía yo que esta elección tiene un poco de varias elecciones y tiene algo de la elección del 16, que es el resultado ajustado. Sí. Ese resultado ajustado, sin embargo, no había activado la protesta que tenemos ahora. De alguna manera eran dos opciones de derecha. Ahora tenemos una opción muy distinta a la otra, con un electorado absolutamente polarizado. Y efectivamente, acá lo que hubiera tocado es esperar el rol de los actores, de los organismos electorales, pero desde el domingo y de hecho desde antes, uno veía, sobre todo en el lado del señor Cerrón, aliado del señor Castillo, denuncias de fraude, un poco que si yo no gano es fraude, porque tengo ventaja. Y eso es algo peligroso, sin duda, ¿no? Ahora, tú mencionas efectivamente en la elección del 16, la elección tuvo lugar el 5. Sí. El 10 ya se tenía claro quién había ganado. El 15 concluyeron todas las audiencias judiciales y el 28 recién se proclamó. Es decir, hacia el 15 uno ya tenía cierta claridad. Ahora han pasado 4 días las elecciones y, digamos, deberíamos estar, dado lo ajustado, en una prudente espera. Sí. Pero mientras un candidato convoca marchas, la otra va a la corte, en el camino hay cosas que se van al margen de ellos, por ejemplo, grupos más de derecha convocan marchas de alguna manera replicando lo que hace el señor Castillo, ronderos se organizan para venir a la capital, en fin, entonces es una situación bastante sensible. Debería tomar esta vez el plazo más breve. Espero que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales sean conscientes de que el país está esperando su resolución y que esta se dé. Hay mucha gente que ha criticado el hecho de que Keiko Fujimori llegue a corte y seguramente ahí creo que la ley es muy clara en que lo que tendrá que mostrar son indicios contundentes, ¿no? Porque además lo que se decide es algo, digamos, muy, muy, muy sensible, ¿no? Sí, porque justamente, José Carlos, has dado en un punto bastante interesante, ¿no? El tema de la contundencia de las evidencias. Muchos están criticando a Keiko Fujimori porque al parecer no está presentando las evidencias tan contundentes como muchos esperarían y que más bien estaría replicando una actitud de hostilidad o piconería que tuvo, ¿no?, en el año de 2016. ¿Tú cómo adviertes esto? Mira, yo creo que, pues claro, en el año 2016 la cantidad de actas o los pedidos de nulidad fueron muchísimo menores, me parece que no superaban 25. Así ¿no? es. Y en esa contienda, Keiko Fujimori, más allá de salir a una conferencia de prensa y decir, ok, saluda al señor Kuczynski, no tuvo el gesto de saludarlo ni siquiera por una llamada telefónica. ¿No? Eso claramente, eso de alguna manera anunciaba lo que vino después, lamentablemente, y esa es la sensación con la que se queda. Creo, sin embargo, que vistos varias cifras y vista, digamos, algún trabajo que se había hecho en algunas zonas, o sea, el recurso al que acuden Fuerza Popular a mí sí me parece legítimo, es sin duda inédito, será inédito también si es que esto se termina definiendo en una corte, pero es algo legítimo y creo que si corresponde, y de nuevo, va a tener que mostrar lo que ha mostrado hasta ahora, no parece efectivamente tan contundente. Y será, yo creo que lo sano es que el jurado le diga, ¿sabes qué? Lo que tú me estás mostrando no me comprueba nada. Y cerrada esa etapa, pues ya dejar de simplemente, digamos, dar la batalla por terminada, conceder la derrota, concederla con todas sus letras y empezar mirando hacia adelante. Va a ser una presidencia, en cualquier caso, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, muy compleja, ¿no? Las primeras señales son bastante confusas y vamos a ver cómo... ¿Las primeras señales de parte de Pedro Castillo y su grupo? Es que ni siquiera se sabe cuál grupo. Claro, ¿no? claro. Okay. Y a eso me refiero con lo confuso. Yo lo quería conectar antes que Martín formule su pregunta con las declaraciones de Pedro Franque. Pedro Franque, por ejemplo, ayer tuvo una entrevista
con un programa de televisión, y al menos lo que dijo parecía ser un mensaje tranquilizador para ciertos sectores también del país. El tema de las AFPs, por ejemplo, el que no ver nacionalización o estatizaciones o expropiaciones, fue derribando mitos, ¿no? Como él así también lo ha definido. Sin embargo, Pedro Franque, que es una persona muy respetable, no forma parte, o sea, forma parte del equipo técnico, pero no es del partido de Perú Libre. Pertenece a Juntos por el Perú. Es decir, ¿hasta qué punto realmente la gente de Juntos por el Perú van a acompañar a Pedro Castillo? Y Pedro Castillo va a permitir ese acompañamiento y va a permitir, si lo permite, en fin, una asesoría, ¿no? Para poder abordar una gestión gubernamental con una mirada, pues, sensata y equilibrada. ¿Qué garantías hay de eso? No las hay. Bueno, fíjate, si te pones a pensar, tenemos 2 meses después de que finalmente se supo quién era Pedro Castillo, y le estoy refiriéndome a la elección de la primera vuelta, el señor termina elegido presidente. Es muy poco lo que sabemos de él. Y lo poco que sabemos de él ha mostrado sobre todo un candidato carismático, con gran poder de hablar o con gran persuasión hacia los grupos masivos. Creo que estas manifestaciones multitudinarias que uno veía en Juliaca, por ejemplo, o el modo como se le recibía en Puno, o el modo como lo veían en Chota, en fin, hay mucha conexión entre él y sus seguidores, eso es evidente. Pero más allá de eso no se ve, ¿no? Nosotros, y te decía 2 meses, porque si te pones a contabilizar, hoy es 10 de junio, hace solo 2 meses, a estas alturas, tú decías, Pedro Castillo entrará, digamos, a esta altura y era claro que entraba a segunda vuelta, ¿no? Pero habías empezado a tener que ver en el file quién es este señor. Claro. Más allá de las imágenes que se vieron en el debate, en lo que dejó muy poco para el análisis, ¿no? Y de su rol en la huelga de maestros del 2017. Exacto, esto era lo único que se sabía. En consecuencia, tú tenías que, ahora que tú me preguntas cuál va a ser el rol de Juntos por el Perú, pues la verdad vamos a tener que terminar leyendo casi día a día, porque a lo largo de la segunda vuelta han circulado hasta 4 equipos técnicos. Creo que los mejor intencionados quieren ver que Juntos por el Perú tenga un rol protagónico. Creo además que Juntos por el Perú tiene los cuadros técnicos más bajados y más conocidos. Uno conoce las opiniones de Humberto Cónico, de Pedro Franque, propia Verónica Mendoza, ya por dónde van. Pero después tienes el grupo de Vladimir Strong, que no se sabe si va a tener participación, porque el señor Castillo dice no va a ser ni portero en un gobierno mío. La noche del martes, ante sus simpatizantes, dice: el partido me ha dicho que. ¿Y cuál es el partido en el que está el señor? Perú Libre, ¿no? Luego tienes a Daniel Salaverry, que se proclama vocero esta mañana. Tienes unas reuniones que están diversos, que van desde Manuel Rodríguez Cuadros hasta José Vega Antonio. Claro. ¿Cómo va a ser eso? Estas son las preguntas. Y de nuevo, hay que esperar los resultados oficiales. Mucha gente hoy, yo escuchaba a Verónica Mendoza que decía, está poniendo trabas a la transición. La transición suele empezar una vez que te entregan las credenciales. Yo sé que son procesos que ahora como que estás apurado, pero yo creo que todo a su debido momento. Y la transición es de alguna manera, claro, cuando uno ve, cuando mucha gente te dice, no creo que Castillo pueda mover mucho porque hay institucionalidad, es lamentablemente una institucionalidad muy débil. Y sin embargo, el Estado tiene ciertas cosas que ya están ahí y que desmontar va a ser muy difícil, y que en consecuencia, ciertamente, la transición, por lo menos en mi esperanza, sea un poco más por lo menos a nivel de gobierno, sea menos dolorosa de lo que se cree, ¿no? Por ejemplo, la vacunación es clave, que básicamente cambien las cartas, pero que todo continúe, ¿no? Porque está funcionando.
José Carlos, hemos mencionado la influencia que puede tener Cerrón y Perú Libre en un futuro gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú crees la posibilidad de que Pedro Castillo se dé cuenta del momento que estamos pasando, de polarización del país, y sea capaz de despegarse de la influencia de Cerrón e incluso arriesgarse a perder el apoyo de parte de la bancada de Perú Libre en el Congreso, tal vez llegando a ciertos acuerdos con otras bancadas? ¿Tú lo ves posible o es algo muy complicado, sobre todo por la influencia que parece tener Cerrón en la persona de Pedro Castillo, ¿no? Mira, esas son preguntas que las podremos responder recién con alguna señal mayor. A estas alturas, los resultados todavía esperando, pero yo veo, en principio, creo que uno de los principales lastres con la candidatura de Pedro Castillo, que si gana sea por un estrecho margen, era precisamente Cerrón. Cada vez que alguien le quería decir algo negativo, sacaba a Cerrón. Exacto. Y siempre él decía, bueno, yo ya deslindé 4 o 5 veces y nunca le terminaron de ver. Entonces, digamos, lo sensato sería que se distancie eso, ¿no? Pero, de nuevo, se dice que Cerrón controla al menos a 20 o 22 escaños, y hay que ver además en esos escaños qué poderes o qué intereses, porque de alguna manera Bermejo, por ejemplo, le hablaba de tú a Cerrón y no está necesariamente supeditado. Hay que ver si hay algunos pesos regionales, si hay una bancada del sur. Entonces es muy complejo. Yo que pensaría que el pragmatismo que se le ha conocido a Castillo, que creo yo que es más lo que en los 70 se podría llamar un compañero de ruta, es decir, no es un izquierdista orgánico, este señor, su vida es posible, ¿no? Que es un partido clásicamente de centro, ¿no? Claro. Se une con CONARE para vencer a Patria Roja. En consecuencia, toma algo del discurso radical, pero creo que su discurso es sobre todo reivindicativo, populista, dándole un paso importante al pueblo, pero no sé si orgánicamente tenga, digamos, estas cosas de la izquierda tradicional tan inculcadas. Claro, tan marcadas y tan interiorizadas, ¿no? Por ejemplo, hecho, él es un cristiano evangélico. Y si nos vamos a poner un poco rigurosos a nivel histórico sobre la conformación ideológica de la izquierda, la Revolución Rusa lo que arroja es básicamente integrantes ateos. Entonces no tenemos una correlación, ¿no?, entre su formación ideológica y su religión. Él es un cristiano evangélico, conservador, y como tú estás definiendo, con una pretensión populista. Sin embargo, ¿cómo va a coexistir, si él ganara, esa concepción ideológica quizás con el fanatismo radical de gente como Cerrón, si es que Cerrón de alguna manera se mantiene como un satélite cercano a él? Eso va a ser muy interesante analizarlo. Sí, pues efectivamente, digamos, o cómo va a vivir esto con para usar las palabras del señor Bermejo, con las pelotudeces democráticas de la izquierda más progresista, ¿no? En consecuencia, sí, va a ser que a mí alguien, un socio de izquierda esta mañana, cuando hablábamos un poco de los resultados, me decía, más que un voto ideológico, ha sido voto sociológico, ¿no? Porque es un voto más identitario, más, ¿sabes qué? No me importa lo que digas, no me importa con quién vengas, me representas. Y confío en ti porque eres, ¿no? Entonces creo que ha habido, porque además es curioso, fíjense la ironía, en solo 5 años, Pico pasó de esperar el voto rural a esperar el voto del exterior, ¿no? O sea, en el año 2016, mucho de este voto rural que ahora apoyó a Castillo, veía con mayor cercanía a Keiko si lo ponías frente a Kuczynski, que era el representante de Lima, si quieres, ¿no? José Carlos, te pido un minuto, vamos a hacer un pequeño corte muy breve y luego volvemos contigo.
con el concepto de dieta. Dieta no es comer lechuga. El estrés, por ejemplo, hace que las defensas bajen. Y eso pues arruinó al país. Fake news, que es la desinformación, es un grave problema el periodismo en este momento. Con comandos intuitivos que recurren a la inteligencia artificial. Bien, amigos, seguimos con José Carlos Requena. José Carlos, quería empezar esta segunda parte de la entrevista de la siguiente manera. No hay que olvidar el resultado que tuvieron Castillo y Keiko Fujimori en primera vuelta. ¿Tú crees que ellos han interpretado de una manera correcta que en realidad la mitad del país no los apoya, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, muchos de sus votantes en segunda vuelta, han votado por ellos por ser, digamos, el mal menor. Recordemos, Castillo tuvo alrededor un poquito menos de 19% y Keiko Fujimori alrededor del 13%. ¿Tú crees que eso es una reflexión política que ellos ya han logrado hacer? O evidentemente, según su discurso, parece que no lo han interiorizado todavía. No, creo que no han interiorizado, creo que no han sido conscientes del momento que pasaba. Mira, en el caso de alguna manera, creo que ambos han dejado llevarse por sus respectivos electorados. No ha habido, si uno se pone a pensar en las segundas vueltas del 2001 en adelante, para hablar de elecciones competitivas, en segunda vuelta tú veías un acercamiento, ¿no? Alguna moderación. Si Toledo era percibido muy a la izquierda, se ponía un poco a la derecha, convocando a PPK o dando tranquilidad en que se iba a mantener el modelo económico. Si García era visto muy a la derecha, pues hablaba del cambio responsable y el pacto social. Si Humala era visto muy a la izquierda, pues hablaba de la hoja de ruta. Eso no ha habido esta segunda vuelta, ¿no? Y es curioso porque eran dos de las opciones más polarizantes. Ni Pedro Castillo tuvo, si quieres, algún gesto con el plan del Bicentenario, pero no moderaba en lo esencial muchos de los temores económicos y políticos en el rumbo autoritario que se tenían y creo que se mantienen sobre él. Y en el caso de Keiko Fujimori, prefirió optar por una campaña más publicitaria que política, ¿no? O sea, uno no encontraba un entorno de voceros. Por ejemplo, cuando uno piensa en la elección del año 2016 y tienes a Pedro Pablo Kuczynski, que tenía voceros para cada tema que iban de algún lado, digamos, presentando el mensaje de la candidatura, eso no ha habido. Lo que ha habido es una campaña centrada primero en el no al comunismo, luego en el uso de la selección nacional, para terminar ya Dios sabe en qué, ¿no? Entonces no ha habido eso. De hecho, de alguna manera es curioso porque para mí el principal anuncio del debate debió haber sido el acto del día siguiente de Arequipa, y creo que ni quedó tiempo, ¿no? Que era, si quieren, algún momento de moderación. O sea, Keiko Fujimori creo que a la sexta o séptima semana recién dijo, bueno, pido perdón. O cuando le preguntan de qué te equivocas, mi principal error fue no pedir un recuento de votos, dijo, ¿no? Entonces, digamos, creo que muchas cosas estuvieron ausentes, y creo que al final el voto por el temor a Castillo y el voto de Castillo por el temor a Keiko Fujimori. Quizás en el caso de Pedro Castillo partía con la ventaja de que mucha gente tenía expectativa de cambio. Y este voto identitario al que nos referíamos más con este voto sociológico, como lo llamaba este amigo, tenía mucho de eso, ¿no? Tenía mucho de frustración, tenía mucho de los familiares que ya no están a tu lado porque nos faltaba o les faltaba servicios de salud básicos, tenía esta distancia regiones Lima. O sea, con esa ventaja Pedro Castillo, digamos, pudo sobrellevar, tuvo que crecer, y ese crecimiento se dio a pesar de ella, ¿no? Ahora, en vinculación a lo que estás comentando, José Carlos, si miramos bien el mapa de los resultados, la zona central del país y la zona sur ha apoyado plenamente a Castillo, y eso nos obliga a tener una lectura, ¿no? Una lectura que puede estar relacionada a lo siguiente, que la mirada centralista de Lima
ha tenido pues una gran llamada de atención. ¿Te parece eso? Sí, sin duda, y son, la verdad, son episodios que se dan cada 5 años y sobre lo que la verdad se hace poco también. Y creo que en gran medida tiene que ver con el abandono del Estado, ¿no? En el sentido de que muchas, digamos, nos hemos acostumbrado a dar recursos a los gobiernos regionales y luego nos olvidamos hasta que hay un acto de corrupción y dice, ah, qué horror la corrupción. Pero no hay una fiscalización concreta, ¿no? A nadie, que yo estuve en Tumbes hace algunos meses y una de las obras emblemáticas del gobierno del gobernador regional de hace una o dos gestiones era un hospital construido en un pantanal, un hospital que fue inaugurado, que seguramente se pagaron los miles de millones de soles para la construcción, que se pagó todo el equipamiento, pero que a los 6 meses de funcionamiento se estaba cayendo y que ahora está declarado inhabitable. ¿No? Bueno, no ahora, te hablo de antes de la pandemia. No me quiero imaginar cómo Tumbes se enfrentó a la pandemia, pero esa era la obra principal de la región. El señor Vizcarra, la construcción del hospital de Moquegua, demoró 4 o 5 meses, perdón, 5 años más de lo que debió. Con todos los actos y las irregularidades de las que luego se han hablado. Entonces, se ha abandonado el Estado en general porque creo que en general hemos optado por los servicios privados. Como el Estado no funciona, lo abandono, me voy al privado. Entonces no hay una presión por mejorar los servicios y eso se siente particularmente fuerte en las regiones. De hecho, por ejemplo, en temas de salud, cuando el señor Vizcarra hacía este llamado efectista a intervenir las clínicas administran menos del 10% de los servicios de salud que se brindan. El grueso está en manos del Estado, ¿no? Sea el Estado vía MINSA, salud o las sanidades policiales o militares o las postas, el grueso está en el Estado. Y entonces, pero no funciona, ¿no? Humala amplió la llegada del SIS, por ejemplo, que era un seguro concebido para los sectores más pobres, y claro, en teoría, más gente tiene acceso a la salud, pero ¿realmente hay servicios de calidad? Bueno, ¿no? lo hemos visto en este año y pico, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Sí, y no es que sí. no hayan recursos, porque los hay, o sea, porque muchas veces en las plataformas típicas de izquierda dice, cobremos más impuestos o hagamos más estos, y seguramente más recursos siempre son bienvenidos. El tema es que recursos ha habido. Recursos en el gobierno regional de Cusco, en el gobierno regional de Arequipa, hay. Sin duda, sin duda. No se ha implementado, ¿no? Entonces, es José Carlos, quería apartar un poco todo este tema de la elección, y la siguiente pregunta también obviamente tiene que ver con, pero quería mencionarte el tema de las fake news que hemos visto tanto en los últimos días, en las últimas horas, pero en los últimos días y semanas. Más allá de que una parte de la población quiera que gane uno u otro candidato, ¿cuánto daño nos hace ese tipo de fake news como sociedad? Me refiero a golpes a personas de otras regiones, en fin, entre personas de Lima, rupturas de amistades, todo esto en base también a las fake news. ¿Cómo valoras esto? Porque claramente hay un daño que ya se ha hecho, ¿no? Sí, sin duda, y mira, yo creo que esas son realidades propias de la situación actual en la que ya los medios no controlan todo y entonces son muchas veces grupos de ciudadanos, algunos interesados que empiezan a formular estas cosas. Creo que hay, por ejemplo, yo veía circular esta tarde una noticia sobre un conteo de actas que la OMPE habría hecho mal y la OMPE reaccionó rápidamente y aclaró el tema. Entonces creo que, por ejemplo, la OMPE ha estado funcionando bien para corregir eso. Pero hay cosas que ya no puedes hacer, ¿no? Y yo te diría, ¿qué toca ahí como sociedad? Pensaría yo que formar un lector, un consumidor de noticias un poco más exigente y que los medios basen su credibilidad en transmitir noticias reales, ¿no? Y eso pasa más allá de la opinión, porque muchas veces tú puedes decir, esta opinión es sesgada.
y en esta campaña se ha visto mucho de eso. Perdón, esta cobertura es sesgada. En esta campaña se ha visto mucho de eso. Pero, digamos, porque claro, muchas veces te dicen, oye, ¿por qué sacas esa noticia de Cerrón? Seguro es para dañar a Castillo, pero la realidad está ahí, ¿no? ¿Por qué sacas esa noticia de Keiko? Seguro quieres favorecer a Castillo. La realidad está ahí. Entonces, creo que lo que nos va a tocar en adelante es convivir con eso. Hay un libro muy bueno de Mark Thompson que habla un poco de cómo muchas de estas noticias falsas terminan metiéndose tan en la mente de la gente que es difícil ir en contra de, ¿no? Y Thompson se refiere, por ejemplo, a este famoso Comité de la Muerte que Sarah Palin etiquetó, ¿no? Obama, como parte del Obamacare, se tenía que haber una suerte de un comité que debía haber en los casos de las personas que quisieran acogerse a la eutanasia. Ya, eso Sarah Palin lo tomó como el Comité de la Muerte y unos burócratas van a decidir por ti si vives o no. ¿No? Entonces, y claro, al final de cuentas, esa parte del Obamacare no progresó, porque ya fue muy difícil desetiquetarte, si quieres, y este tipo de cosas se dan en todo momento, y creo que, sí, pues vamos, yo pensaría que como que no se puede hacer mucho más que educarte y más que evidenciar y más que exigir estándares mínimos a los medios sobre sus coberturas. Y no reenviar, ¿no? No reenviar. Y no reenviar, ¿no? Y sí, efectivamente. Sí. José Carlos, fíjate, te invito a una reflexión sociológica. Tenemos la posibilidad de confirmarse la información de la OMPE en estos días, un presidente que proviene, o mejor dicho, que no proviene del establishment al cual nosotros nos hemos acostumbrado como país. Es decir, Belaúnde, clase media, clase alta, ¿no? Posicionado en Lima, Alan García, limeño, Fujimori de Lima, después tenemos a Toledo, blanqueado por Stanford, cuando le decían el cholo de Harvard, pero en todo caso, un hombre que tuvo la posibilidad de instruirse y adherirse también a un establishment. Humala, también proveniente de una clase media. Bueno, Kuczynski, igual. Entonces, ahora tenemos a Pedro Castillo con la posibilidad de ungirse como presidente, con un origen que lo que estaría diciéndonos también, no solamente por el mapa que hemos comentado, sino también nos estaría diciendo, queremos a alguien como nosotros, alguien cercano a nosotros en cuestión de identidad. O sea, un sector del país también se ha rebelado contra esa imagen estereotipada también de mandatarios. Sí, sin duda, te olvidaste de Martín Vizcarra, un presidente... Perdón, y de Merino también, y de Merino, que bueno, también forman parte del establishment, ¿no? Ambos. Claro, bueno, mira, sí, es la verdad, el último presidente peruano que incluso utilizaba el eslogan de un presidente como tú fue Fujimori, ustedes lo recordarán. Así es, en los 90. Perdón, me estoy olvidando de Sagasti, Sagasti también. Sí. Muy del establishment Sagasti, ¿no? Hablando de los elegidos, ¿no? Yo creo que la presidencia de Castillo, de confirmarse efectivamente, va a mostrar la verdad, no te diré, el tema es que en nuestra sociedad tan partida, no hay o más bien esta movilidad social es o muy lenta o muy esporádica. Entonces tú te pones a pensar en alguien como Waldo Mendoza, quechohablante, formado en la Universidad de Huamanga, que seguramente en términos sociales tiene un origen muy parecido al de Castillo. Pero claro, Waldo Mendoza va a la universidad, Castillo se forma como profesor y se queda en su zona de origen, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera tú tienes a Castillo siendo elegido sin que haya mostrado, porque ese es uno de los vacíos que yo personalmente vi a lo largo de la campaña. Puede decir, bueno, no sin paternalismo hay que decirlo, ¿no? Y uno debe decir, bueno, ¿qué más eras de un profesor rural? ¿No?
Pero lo que quiero decir es que la movilidad social en nuestro país es tan esporádica que es imposible esta historia, como yo hablaba de Waldo Mendoza ahora, o uno podría hablar de Bill Clinton en Estados Unidos, origen en un estado relativamente atrasado como Arkansas, sin ser parte del establishment demócrata. Y en fin, uno puede recorrer la historia de diversos líderes y encontrar historias de, digamos, de orígenes de un sector que Humildes, termina, rurales, ¿no? ¿no? De orígenes humildes en muchos No te olvides casos. de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev También. prácticamente era un campesino. Claro, ¿no? Entonces hay, o sea, digamos, hay muchas de ascenso a través de la formación. Eso, en el caso de Castillo, es una cosa un poco más si quieres, no ha habido como filtros, él no ha ido escalando, sino pasa de ser profesor rural a ser un líder sindical y eventualmente un presidente. Eso tú me dices, sí, pues para mí, digamos, eso implica un ascenso meteórico, ¿no? Yo te decía hace dos meses, sabíamos muy poco, el señor Castillo hace 3 ni siquiera figuraba en las encuestas y era parte de un meme racista tras el primer debate, cuando se le comparaba con un vendedor de una tienda, y ahora está a puerta de ser presidente, ¿no? Yo creo que su presidencia podría marcar efectivamente una reivindicación. Va a depender mucho de cómo lo hace, ¿no? Porque quería retomar la idea de Alejandro Toledo, que se sirvió mucho de su constitución étnica para su campaña, ¿no? Y sin ser peyorativo, obviamente, a él le gustaba mucho el asunto del cholo de Harvard. Sin embargo, Toledo fue un tipo que se desarrolló en un mundo académico de élite. Entonces, parecía una impostura de parte de él tratar de utilizar justamente su imagen cuando él prácticamente pues ya no pertenecía a ese mundo, pertenecía más bien al mundo del establishment. Sin duda, yo creo que Toledo tomó sus orígenes y su etnicidad más como un factor de mercadeo que otra cosa, ¿no? Y efectivamente yo también lo encuentro como una impostura, todo este gusto por el guayno, por ejemplo, a mí nunca me terminó de convencer, creo que era una cosa un poco tardía, ¿no? En ese sentido, Castillo, hasta el final, se ha mostrado como una persona, si quieres, auténtica. Él es aparentemente como se muestra, ¿no? Vamos a ver, ese es mi gran reparo, es, ok, eso está muy bien para, digamos, en términos de candidatura te funciona. Campaña, claro. ¿No? Ya el presidente, esperemos que convoque a las personas que puedan apoyarlo de nuevo en una etapa muy histórica. José Carlos, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta muy rápida. Los tiempos son muy importantes también, ¿no? De las cosas que van ocurriendo. ¿Tú crees que es una suerte de torpeza lo ocurrido esta semana con José Domingo Pérez, que habla sobre la libertad condicional de Keiko Fujimori, o por ejemplo el juez de Huancavelica que acepta un habeas corpus de Vladimir Cerrón? Digamos, ¿eso enturbia de alguna manera lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor? Bueno, creo que le añade elementos a algo que parece un guión de Netflix, ¿no? De verdad, cuando uno está concentrado en el conteo, esto de pronto sale una historia y otra, y tú dices, ok, ¿por dónde, por dónde va a terminar evolucionando la historia? Es algo muy curioso. Sí, no sabría decirte, la verdad, nuestra justicia lamentablemente funciona de manera tan extraña y muchas veces funciona también con gran eh, expectativa o apoyo mediático, ¿no? Pues bien. Más bien, Martín, solo sí. una última reflexión que tiene que ver con Vladimir Putin, y lo quiero conectar con lo que podría, en todo caso, pensar quién podría convertirse en presidente, de confirmarse Pedro Castillo. Putin decía que en relación a la época de la Unión Soviética ya destruida, quien no tenía una nostalgia por esa época no tenía corazón. Pero quien pretendía reconstruir a la Unión Soviética no tenía cabeza.
Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de estos tiempos, mi querido José Carlos. Tiempos Muchas gracias. interesantes. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Que estés muy Abrazo. bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Martín, José Carlos Requera nos ha invitado también a reflexionar, también desde un punto de vista sociológico. El país tiene otro mapa, la votación de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, si uno ve, refleja una gran división, pero sobre todo, analizando las zonas del país, la zona central, la zona sur apoyó mucho a Castillo. Y son las zonas más deprimidas del país, sobre todo la zona central. Así es. Entonces, ahí hay un llamado de atención a esta mirada quizás centralista que tiene Lima de manera tradicional. Eso también tendría que ser considerado por nuestra clase dirigente política, si es que queremos avanzar, ¿no?, de manera integral con el país. Tú mencionabas la palabra madurez en la presentación de esta edición de Contracara, Manuel, y creo que también necesitamos mucha madurez por parte de Keiko Fujimori, mucha madurez por parte de Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene que entender que hay zonas que no han votado por él, Así y Keiko es. Fujimori tiene que entender que hay zonas que no han votado por ella, y con lo cual la próxima presidenta o el próximo presidente tiene que ocuparse de esas zonas, ¿no es cierto? Claramente Lima ha votado por Keiko Fujimori, también otras zonas como Ica, en fin, el norte también, ¿no? Algunas zonas del norte me refiero, sobre todo en la parte de la costa, pero hay otras zonas muy extensas, como tú decías, de la Sierra Central, el sur del país, que ha votado ha votado a favor de Pedro Castillo y en contra de Keiko Fujimori. Cifras de 80 y un poquito más en algunos... Abrumadoras, abrumadoras. Y ojalá el próximo presidente o quien sea elegido, por supuesto, piense en eso, piense en que su trabajo, además de la crisis económica, también es volver a unirnos como país, Manuel. Eso es fundamental. Sí, independientemente de las posturas políticas, uno tiene que tener la tranquilidad, la serenidad para poder leer la realidad. Sí. Y la realidad nos está diciendo algo muy puntual. Este es un país dividido, pero también, a la misma vez, esta división es causa de que hay un sector de la población que se siente desatendida y que se ha pronunciado a través de esta elección con Pedro Castillo. La elección de ellos me refiero, ¿no? No me refiero a la elección propiamente del presidente electo de manera oficial, porque eso todavía no está definido. Pero creo que más allá de si es Pedro Castillo o Keiko Fujimori, este es un país con una gran necesidad, con una gran demanda social. Ojo. Así es, y esto hay que atender. Es urgente, Así es urgente. No podemos seguir hablando de un país, ¿no es cierto?, si es que toda la población no se siente atendida. No se puede pretender decir que que crecimiento es igual a desarrollo. No, el crecimiento es una cosa y el desarrollo es otra, y nosotros no nos hemos desarrollado plenamente. Así es. Esa es la verdad. Hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. Entonces, bueno, ojalá que el próximo gobierno empiece, ¿no? La reforma del Estado, en fin, todas las cosas que hemos venido hablando nosotros para que puedan lograr ese tipo de objetivos. Y que el Congreso esté a la altura, Manuel. Vamos a ver, Martín. Vamos a ver que el Congreso tiene otro tipo de composición, en su mayoría. Sí. Son los sectores de derecha que tendrían la mayoría, ¿no? Pues, vamos a ver cómo se comportan. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo se comportan quien sea el presidente o presidenta. Manuel, yo ya te dije que lo más probable, para mí lo más probable, a título personal, ojo, es que Pedro Castillo gane. Vamos a esperar el pronunciamiento de la OMPE, pero que corresponde, pero lo que es evidente es que hay una... Lo digo por la tendencia, ¿no? Sí, claro, y además ya viene de hace varios informes, digamos, de la OMPE. Manuel, tenemos que hablar en este momento sobre un medio de comunicación, pero sobre todo de un grupo de periodistas, ¿no es cierto?, que en los últimos días ha tenido pues, un tema particular con América Televisión, ¿no es cierto?, sobre todo algunos trabajadores, colegas nuestros de Cuarto Poder. Bueno, nosotros lamentamos que existan este tipo de episodios. Sí. Siempre es triste que colegas, por X eventualidad, salgan de un medio de comunicación, ¿no? Ya sea porque renuncian, porque hay una situación que ellos consideran insostenible o porque son despedidos. Nosotros desde Contracara expresamos nuestra solidaridad con aquellos colegas del programa Cuarto Poder. Algunos han renunciado, otros creo que han sido despedidos.
En todo caso, nuestro abrazo solidario para ellos, ¿no? Efectivamente. Yo Así quería, es. además de eso, añadir algo. Hace unos días el periodista, colega Mario Ghibellini fue entrevistado, no, perdón, él entrevistaba al señor Marco Arana, político conocido, y me pareció de muy mal gusto que el señor Marco Arana tratara de aprovechar una situación interna difícil para los periodistas para tratar de capitalizarlo a nivel político, porque trató de incomodar a Mario Ghibellini. Mario Ghibellini, porque le reclamaba solidaridad para sus compañeros, ¿no? Que habían sido despedidos. Así es. Y Mario Ghibellini, al sentirse obviamente aludido frente a los comentarios del señor Arana, le respondió algo que es muy importante, ¿no? Primero, que él nunca se ha sentido ni presionado, ni mucho menos, y que ese tipo de situaciones no responden a un tema asambleístico. Cada quien tiene la potestad y tiene también el derecho de decidir lo que tenga que decidir según le parezca. Y eso es algo que se tiene que respetar. Eso es lo único que quería decir, porque también eso es importante, ¿no? Así es. Así que, bueno, vaya nuestro saludo y nuestra solidaridad, como tú decías, Manuel, con nuestros colegas. Con todos nuestros colegas. Y intentemos acabar esta edición, Manuel, con una sonrisa, finalmente, y creo que es importante, porque a ti y a mí nos gusta. Qué buen triunfo nos dio la selección en Quito. Nos dio una pequeña sonrisa en medio de un momento muy crispado desde el punto de vista político y electoral. Nos hizo pasar la selección un buen rato, y creo que esto pues alegró a todo el país, ¿no? A todo el país. Yo siempre creí en este grupo. Ajá, sí. Bueno, Galese muy bien, porque el partido anterior estuvo hecho un desastre. Cuevita al menos se reivindica con su juego. Y la Padula, ojo, muy bien la Padula. El hombre llegado de Italia. Solvente, aguantando cuando tiene que aguantar para descargar el pase y habilitar a sus compañeros. Mal Paolo, lo vi físicamente diezmado. No va a ser convocado para la Copa América, ¿no? No lo han convocado. No lo han convocado ni él, ni a Víncula, Ruiz Díaz, ni a Aquino. Bueno, a Víncula tampoco. A Víncula tampoco. Bueno, veremos. Bueno, es un buen momento para probar jugadores, me parece bien, porque en algún momento no todos son eternos, así que... Recuerda que en el proceso pasado, en la segunda Copa América, la de Estados Unidos, la que no catalogan como oficial, no sé por qué, Perú, bueno, Gareca probó muchos jugadores y nos fue bien. O sea, hay que crear un universo más amplio, así que... Y Ormeño bienvenido sea esto. Vamos a ver qué tal. Ormeño, que es un jugador interesante, que hace rato lo están reclamando muchos críticos, muchos periodistas deportivos, perdón. Así es. Pero así queríamos terminar el programa con al menos una buena noticia, aunque nuestra productora y otros no les guste, pero oye, nos gusta, creo que es una buena noticia y hay que celebrar. Presidenta para el próximo programa ya oficialmente. Yo creo que sí. Pues bien. Manuel, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Martín. Chao, chao. Chao, chao.